Como les comentaba, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto en estas tres clases para que se preparen para el quiz 1. Como comenté con la Camila Meri, que es la profe, que es la coordinadora del ramo, y ella me dijo que por el tema del colchón académico, como me habían comentado, se corre para el 29. Así que eso estaría confirmado. Entonces, vamos a hacer un repaso rapidito para hacer énfasis en los temas que tienen que revisar para el quiz. Y después vamos a hacer la primera clase del taller 1. Ya. En esta primera clase vimos una breve intro y lo importante en el caso de preguntas de quizzes es que estén relacionados con los temas que tienen que ver con los impactos que ha tenido el ser humano dentro de su ecosistema. Basta con que sean capaces de identificar estos impactos que están nombrados acá y tal vez alguna pregunta, pero pequeña, de desarrollo acerca de estos temas, por ejemplo, de necesidades energéticas y cómo se vinculan con el tema de los objetivos del desarrollo sostenible. Que entiendan bien este tema, este ciclo, ¿cierto? Este ciclo de producción que tiene que ver con la transformación de los recursos en bienes de consumo y que a su vez estos bienes de consumo van a generar residuos en sus procesos. Y cómo dentro de nuestra labor como ingeniero tenemos que hacernos cargo de estos procesos, ¿cierto? Para poder para poder minimizar la generación de residuos y hacer que estos procesos sean mediante una producción limpia, tratando de minimizar o en lo posible eliminar la generación de contaminantes y residuos nocivos para el medio ambiente. Que aquí sí tienen que entender bien cómo se entrelazan estos tres objetivos principales que tiene el desarrollo sostenible, ¿cierto? Como estos tres ámbitos, el ámbito social, el medio ambiente y el ámbito económico, se relacionan para poder generar el desarrollo sostenible. El que entiendan bien a qué se le una definición del desarrollo sostenible que tiene que ver con que tenemos que dejar el planeta como está, o mejor aún, para las generaciones del futuro, que sean capaces de identificar estos objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, y aquí es importante también que sean capaces de reconocer cuáles son los objetivos en los que podemos participar como ingenieros. En este caso, por ejemplo, desde el ámbito de la ingeniería hidráulica, y como partió la ingeniería ambiental como ingeniería sanitaria, tiene que ver con el manejo de agua, el tema de energía asequible, ¿cierto? Ver cómo nuestro rol como ingenieros podemos participar en la generación de estas energías no contaminantes, como son la energía solar o la energía eólica. El tema de innovación, ¿cierto? Cómo vamos innovando en las industrias que tenemos ahora para poder acceder a productos con menos impacto en el medio ambiente. Y el tema de acción por el clima, que tiene que ver más que nada con el trabajo investigativo que se está realizando por un panel gigante de científicos en el mundo y cuál es nuestro rol como ingeniero dentro de ello. Entender que Chile está sufriendo este tema de la sequía, que es lo que vamos a tratar en el taller. Y eso de la primera clase, porque el resto era más que nada planificación. Volvemos a ver este tema de
de esta triple hélice del desarrollo sostenible, con cada uno de estos ámbitos. Como les comento, esto es bien importante que entiendan cómo se desenvuelven unos con otros, cómo se relacionan. Y algunas definiciones que entiendan bien el tema de las interacciones que se dan entre los organismos en cada uno de los ecosistemas y que seamos capaces de identificar estos ecosistemas y algunas de sus características, ¿cierto? Aquí veíamos rápidamente cómo el humano interaccionaba con su ecosistema y generaba ciertos impactos, y estos ecosistemas a su vez le proveían al ser humano de los servicios que él necesita para su vida. Y la idea era entender que cualquiera de estos ciclos que se vea, por así decirlo, perjudicado, o sea, si tenemos demasiada intervención sobre el ecosistema o si somos capaces de extraer muchos recursos de este ecosistema, este equilibrio, ¿cierto?, se va a ver dañado. Esta era la misma que la anterior, pero con un poco más de detalle, ¿cierto?, sobre los procesos sociales, los procesos del ecosistema y cómo el medio iba influyendo dentro de este sistema socioecológico. Que es importante que entiendan bien a qué se refiere con componente biótico, a qué se refiere con componente abiótico, cómo estos componentes bióticos se van estructurando, ¿cierto? Van subiendo de nivel, por así decirlo, y van formando organismos que forman poblaciones y que forman comunidades. Creo que esto venía más adelante. Y como entre todos estos van a formar el ecosistema. Y vemos el ecosistema entonces como la interacción entre este medio físico y los componentes bióticos. Claro, aquí por algunas definiciones que tienen que manejar, el tema de qué es la ecología, cómo esta relación entre el medio biótico y el medio abiótico, la definición de medio biótico, que es todo lo vivo, desde lo micro, como las bacterias, hasta lo macro, como los animales y los vegetales. Y este factor abiótico que en sí vemos como todo el medio ambiente que nos rodea, pero que no tiene vida. Los niveles de estudio que teníamos anteriormente, entender que son los genes, que son la primera parte de esta formación de vida, ¿cierto? Entender lo que era el ADN, las células como una unidad fundamental, los órganos que van formando estas células, más que nada que entiendan que esta es una cadena creciente que va generando finalmente estos individuos, ¿cierto? Que son los pobladores de estas poblaciones. Los individuos pertenecen a cada especie. Cuando juntamos varios individuos de una misma especie, tenemos las poblaciones, y cuando tenemos varias poblaciones juntas, tenemos una comunidad. A su vez, esas comunidades, cuando estudiamos cómo se relacionan con el ambiente en el que se encuentran, tenemos los ecosistemas, y finalmente el global de todos estos ecosistemas, el conjunto entonces de estos seres vivos con el planeta y sus interrelaciones, genera la biosfera como un todo. Aquí es lo mismo, ¿cierto? Volver a mencionar que primero tenemos a los individuos son de una especie, cuando se juntan individuos de una misma especie, tenemos una población, cuando tenemos distintas especies en estas poblaciones, forman una comunidad, a su vez esa comunidad interactúa con el ecosistema, y este ecosistema finalmente forma la biosfera. La suma de ecosistemas forma la biosfera. Entender el tema de las cadenas tróficas, verlas como una cadena de alimentos, ¿no es cierto? Y cómo van traspasando energía desde un nivel a otro. Aquí, por ejemplo, tenemos una gran carga, tanto en masa como en energía, y al irnos elevando dentro de la cadena alimenticia, vamos encontrando menor número de individuos, por lo tanto menor masa, y a su vez menor energía.
ver que todo este proceso tiene que ver con, todo este proceso de generación de especies tiene que ver con una capacidad de recombinación evolutiva. Hablábamos, ¿cierto?, del tema de la evolución de Darwin y cómo a partir de una especie en común, sometida a distintos factores de su medio abiótico, ¿cierto? En este caso era el tema de alimentación, se generan ciertos cambios morfológicos que le permiten adaptarse mejor a cada especie a su medio. Entender lo que es la biodiversidad, como esta variedad de vida en el planeta, entender que esta variedad de vida tiene que ver con una capacidad de adaptación del material genético de cada uno de los individuos al ecosistema en el que en el que habitan. Lo que era diversidad genética, o sea, diferentes genes para cada uno de estas especies. Tenemos también diversidad de especies, como decíamos, que forman poblaciones luego, y diversidad de ecosistemas según los factores abióticos que presenta cada uno. Por ejemplo, temas como si es humedad, si es que son acuáticos, terrestres. Lo mismo que en la anterior, ver el ecosistema y la relación con el sistema socioeconómico y cómo este ciclo no debe ser interrumpido, ¿cierto? Sino cualquiera de estos beneficios o valores que obtenemos como sistema socioeconómico a partir de este ecosistema se van a ver perjudicados. Distinguir, ¿cierto?, los tipos de ecosistemas, saber que hay ecosistemas terrestres, ecosistemas acuáticos y ecosistemas mixtos, y principalmente entender que según el ecosistema en que se desarrolle una especie, esta especie se va a ir adaptando y mejorando sus capacidades para adaptarse mejor a este tipo de ecosistema. Entendíamos el tema del metabolismo como la capacidad que tenemos de obtener energía a partir de un medio de todos los seres vivos, y dos procesos principales: el catabolismo, que era el cual nos permitía obtener energía a partir de ciertos nutrientes, y era utilizado para generar el anabolismo, que era el que producía finalmente las estructuras necesarias por la célula que le eran solicitadas mediante el ARN para producir estas macromoléculas, que eran, por ejemplo, algunas proteínas y otros sistemas que forman parte de otros órganos. También tenemos el tema de ver la vida como la capacidad de crecimiento y de reproducción de una población, y cómo este ecosistema va a ir frenando, por así decirlo, este crecimiento de la población en base al número de habitantes de una población. Esto entender que en este aspecto los animales son mucho más inteligentes que nosotros, puesto que se reproducen hasta que van consumiendo los recursos que tienen como dentro de su ecosistema. Los humanos no, los humanos actuamos de otra manera y vamos mejorando este ecosistema o adaptándolo a nosotros y nos seguimos reproduciendo, y la población con eso crece y crece. Hablábamos, ¿cierto?, como esta molécula de ADN era capaz de transcribirse para poder generar este ARN, que era capaz de producir proteínas, y cómo nos íbamos recombinando, ¿cierto?, en estas reproducciones que hay dentro de las mismas especies, para irse adaptando mejor a estos cambios mediante el tema de recombinación genética. ¿Cierto? Vamos mejorando esta especie como una capacidad evolutiva que vamos logrando. También distinguir al menos cada uno de estos reinos de la vida y por lo menos saber uno o dos ejemplos de cada uno de ellos. Entender lo que eran las células procariotas, las células eucariotas, que estas células procariotas no tenían un núcleo, ¿cierto? Entonces tenían su material genético distribuido en su citoplasma. En cambio, las células eucariotas tenían dentro de sus núcleos, cada uno dentro de su núcleo tienen su ADN.
entender que estas cadenas tróficas son cadenas también de traspaso de energía y, por un lado, las podemos ver como cadena trófica, ¿cierto? Que va subiendo linealmente, pero para entenderla como de manera macro, se entiende mejor como esta, en vez de cadena de alimentación, como una red de alimentación, puesto que las relaciones en que se alimentan uno de otro no son lineales. Y entender aquí que todo parte a partir de los productores y que finalmente cuando esta cadena termina, como lo veíamos en la clase anterior, se va hacia los descomponedores, que son el nivel cero, por así decirlo, de cada uno de los eslabones de esta cadena. Veamos como partiendo de estos productores, que era el reino vegetal, estaban los consumidores, que eran los animales o que venían en la cadena superior. Luego, cuando ellos morían, o sus excreciones se iban a los descomponedores, y estos descomponedores volvían a lanzarlas al ambiente dentro de este ciclo que va teniendo la materia. Lo importante aquí es entender que es un ciclo cerrado, ¿cierto? El planeta como un ecosistema, como una biosfera total, no tiene entradas de materia, por lo tanto la materia solo se va reciclando. Entender estas principales interacciones entre las especies, ¿cierto? La depredación como un organismo que consume a otro, el parasitoidismo y el parasitismo cuando el depredador vive la presa pero no lo mata, la herbivoría, que son los animales que van consumiendo, por ejemplo, una planta, pero no la consumen toda, solo, por ejemplo, consumen alguna hoja de alguna planta. La competencia, que es cuando alguna actitud de alguno de estos individuos se reduce por la presencia del otro. El mutualismo, que es el mejor, que ambos se benefician cuando están juntos y van mejorando alguna actitud biológica para adaptarse mejor al ecosistema. El comensalismo, como una especie que se beneficia sin causar daño a la otra. Y eso, en breve resumen, para pasar a la tercera. Hablábamos, ¿cierto?, de cómo el cambio de uso de suelo, generado por la introducción de estas especies que no son nativas, por ejemplo, convirtiendo especies que antes, bosques nativos, ahora en terrenos forestales o en terrenos utilizados para la agricultura, van produciendo ciertos cambios en el hábitat. Aparte hablábamos sobre el ingreso de estos fertilizantes basados en nitrógeno, por ejemplo, que van haciendo que las funciones que cumplía este hábitat se vean impactadas, haciendo que, por ejemplo, lo nombrábamos las abejas, ahora no se vean afectadas en cuanto a su número y no se realizan acciones tan importantes como es la polinización para el ecosistema. Y debido a esto se genera una pérdida constante de biodiversidad. Importante aquí que se aprendan estos procesos planetarios, ¿cierto? Estos límites, a lo menos que sean capaces de identificarlos y que entiendan cómo cada uno de estos procesos, si se ve afectado, afecta no solo a la región donde se está viendo afectado, sino que funciona como un sistema planetario, es decir, que afecta al planeta globalmente. Ya habíamos hablado sobre que tienen que entender y ser capaces de describir qué es un ecosistema. Esto era más que nada para nombrarles que la Tierra antes no tenía oxígeno y a partir de las cianobacterias, unos 2.400 millones antes de nuestra época actual, empezó esta lenta oxigenación de la Tierra y que gracias a estas cianobacterias comenzó la vida. Luego, debido a la recombinación, se generaron otras especies más complejas y finalmente llegamos a la actualidad. Definir lo que son los microorganismos, entender los ciclos de vida de estos microorganismos,
y que la capacidad que tienen de adaptarse, ¿cierto?, a distintos tipos la capacidad, por ejemplo, que tienen las bacterias de sobrevivir a estos ambientes contaminados, o muy calientes, muy fríos, es una capacidad que han adquirido genéticamente durante su vida, entonces, durante su evolución. Así que es importante que manejen estos temas de identificar por lo menos lo que es el ADN, el ARN, cómo este se transcribe para generar el ARN, cómo se juntan para poder conseguir las proteínas que van a necesitar como células, estos productos que se llaman. Aquí es importante que entiendan cuál es el rol de los microorganismos, ¿cierto?, dentro del ecosistema, principalmente la descomposición de minerales, la capacidad de nutrir a los suelos y que también son capaces de regular las poblaciones de los animales y las plantas. La capacidad de estos microorganismos que tienen para mejorar la nutrición del suelo y cómo van a través de estos 5 reinos descomponiendo el material que está en el primer horizonte del suelo para generar los nutrientes que necesita, ¿cierto?, este reino vegetal para ser el primer eslabón de esta cadena trófica. Esto ya lo vimos, ¿cierto? Que entiendan lo que son los factores bióticos, abióticos. Este es el medio, estos son los animales, bueno, los seres vivos. Y de los ciclos biogeoquímicos, entender que son todos un ciclo, ¿cierto? Tenemos por un lado los productores, que eran este reino vegetal, los consumidores, que los vamos a hablar como animales, que llegan a estos descomponedores, que son todos estos microorganismos como bacterias y algas, y que son los encargados de volver a generar la reserva de nutrientes para estos productores. Hablamos sobre el ciclo del agua, ¿cierto?, que comienza con la energía del sol, que hace que el agua de los principales reservorios comience a evaporarse. Esta agua que se evapora genera, ¿cierto?, esta nucleación que se llaman, que las vemos como las nubes, y que es capaz de precipitar, ya sea en forma líquida como lluvia, o en forma sólida como nieve, para volver a caer a la Tierra y generar este flujo superficial que hablábamos que era escorrentía, o también que teníamos el tema de que a través del suelo se infiltra para llegar a los niveles más bajos del suelo mediante la percolación y llegar a estos flujos subterráneos. Veíamos, ¿cierto?, como también veíamos el ciclo del carbón, que podíamos dividirlo en 2 partes. Un tema era el ciclo rápido, que le llamábamos, que es el ciclo de este carbón que van consumiendo las plantas, ¿cierto? Consumen este CO2, son capaces de alimentar a la cadena siguiente. Cuando esta cadena siguiente vuelve al suelo, se descompone por los microorganismos y se genera el primer ciclo. Y el segundo ciclo es el que es capaz de generar este carbono fósil, que es un ciclo bastante más largo y que es el que nosotros ahora estamos rompiendo el equilibrio. Ese es nuestro principal impacto como humanos, ¿no es cierto? Porque este carbono fósil toma miles de años en generarse y nosotros, mediante el uso de los combustibles fósiles, generamos el CO2 lo extraemos y generamos CO2 de manera mucho más rápida que la que es capaz de generarse como fósiles. Veíamos, ¿cierto?, las concentraciones de CO2, cómo han ido creciendo en el tiempo, que existían ciertos ciclos dentro de esta escala de tiempo que se veían principalmente debido a cambios climáticos importantes que ha sufrido el planeta. Respecto del ciclo del nitrógeno, veíamos cómo esta parte con estas bacterias, puesto que los seres humanos no tenemos los seres humanos y los animales no tienen la capacidad de fijar el nitrógeno a partir de este nitrógeno atmosférico o nitrógeno molecular, digamos. Entonces, estas bacterias son capaces de fijar este nitrógeno atmosférico y generan este nitrógeno orgánico. Este nitrógeno orgánico se alimentan los descomponedores
para formar el amonio, luego los nitritos, los nitratos vuelven a entrar a las plantas a través de la síntesis de proteínas, los animales los ocupamos como alimento a las plantas, luego estos animales mueren, vuelven a los descomponedores y se genera este nuevo ciclo. El ciclo del oxígeno, ¿no es cierto?, que lo veíamos desde el punto de vista de partida de la fotosíntesis de las plantas, toman el dióxido de carbono de la atmósfera, lo utilizan para generar su biomasa, generan estos compuestos orgánicos, ¿cierto?, que es como la glucosa que vamos a consumir, y nosotros vamos alimentándonos de este oxígeno que generaron las plantas, y vamos teniendo este ciclo del carbono. El ciclo del fósforo, el cual era principalmente la absorción de las plantas a partir del fósforo que se iba liberando por estos detrívoros. Y lo importante es ver cómo, como humanidad hemos generado, hemos ocupado mucho más nitrógeno desde que empezó este crecimiento, ¿cierto?, mucho más rápido de la población. Y este nitrógeno está principalmente asociado a el uso de fertilizantes. Aquí veíamos cómo las principales actividades humanas generaban nitrógeno y cómo éstas iban afectando a las distintas partes de este medio abiótico, primero a la atmósfera, y a su vez esta llega al medio terrestre, y a su vez esta al medio acuático. Entonces también podemos ver que entran a cada uno de estos ecosistemas, y a su vez, a partir de la atmósfera, se precipitan, ¿cierto?, hacia el ecosistema terrestre, y luego pasan al ecosistema acuático. Importante mencionar que el aporte de América Latina no es tan comparable respecto del aporte del resto del mundo, y que dentro de ese aporte de América, Chile ni siquiera aparece acá en este gráfico de los óxidos nitrosos, principalmente debido a que en Chile no hay tantas termoeléctricas como en otros países. Tenemos la suerte de tener una fuente importante de energía a partir de la generación hidroeléctrica. Aquí la principal fuente, de nuevo, de estos óxidos nitrosos tiene que ver con el uso de suelos agrícolas, ¿cierto?, por el tema de los fertilizantes. Ver cómo estos ciclos, tanto el del CO2, el del metano y el del fósforo, se relacionan con este ciclo de aumento de población. Por lo tanto, es inferible que estos ciclos se comportan de manera similar al crecimiento muy rápido de la población durante los últimos años. Y finalmente, hablar sobre algunas tecnologías que están basadas en estos microorganismos. En la agricultura tenemos, por ejemplo, la biofertilización, que era aumentar este número de microorganismos en los suelos para generar mayor cantidad de nutrientes a las plantas que están a las cosechas. En medicina tenemos, por ejemplo, el tema de todo lo que tiene que ver con ingeniería genética y cómo se han ido mejorando ciertas proteínas transgénicamente para el tratamiento de distintas enfermedades. En la producción de la cerveza, por ejemplo, también a partir de ingeniería genética se han incorporado nuevos genes a las levaduras con que se prepara la cerveza para que me salió el aviso de que quedan 10 minutos. Para estábamos en la cerveza. Para poder prevenir procesos como la colmatación, que es la generación de esta acumulación de sedimentos que produce la cebada,
y por lo tanto mejorar los tiempos de limpieza, la biorremediación, que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de los hidrocarburos, en el cual se usan estos microorganismos para tratar los derrames que hay sobre el suelo. Estos microorganismos provienen de los lodos activados, que son estos lodos sanitarios que le llamamos, que vienen con una alta carga microbiológica y se utilizan sobre estos terrenos degradados para que los microorganismos que existían ahí aprovechen la carga de materia orgánica de estos lodos y vuelvan a crecer de manera más rápida. Bueno, el último por nombrar aquí era el tema de, que no está acá, pero el tema de la biolixiviación, debido a, bueno, Chile es un país minero principalmente, así que se ha utilizado bastante este tema mediante la introducción de estos microorganismos que son acidófilos. Aquí me acuerdo que había una que se llamaba Teobacillus ferroxia, que era capaz de biolixiviar el cobre de los concentrados, utilizando mucho menos recursos, pero en cuanto a tiempo es un proceso mucho más largo que los procesos metalúrgicos que se llevan a cabo para extraer el cobre. Y eso. Disculpen si fue muy rápido, pero quería hacer esto rapidito para que pudiéramos empezar a revisar el taller. Ustedes ya tuvieron clase con el ayudante sobre el taller, ¿cierto? Sí, profe. Y les explicó el tema de la metodología, cómo se iba a utilizar, cómo se iba a hacer el taller. Por lo menos, profe, yo no lo recuerdo bien, si lo explico. Y si no explico, bueno, a lo mejor no presté atención. Ya, entonces, Profe, dígame. de casualidad, ¿dónde va a subir los videos de las clases? En el aula, les mandé ahí un correíto, vamos a subir todo al aula, los links de los videos en YouTube y también vamos a subir las PPTs de las clases. Ya, gracias. Parece que queda un ratito todavía, ¿no? Sí, profe, quedan 6 minutos. Ya. ¿Están viendo, cierto, este Word de qué se Sí, trata el profe. taller? Sí. Como les comenté, el producto, entre comillas, a entregar de este taller va a ser un video, que tiene que ser un video corto, en el cual ustedes sean capaces de motivar, ¿cierto? De motivar a que uno se interese, por así decirlo, en este tema, y se le conoce como elevator pitch. La idea es que en unas 5 diapositivas puedan ser capaces de llevar el tema, en este caso, es el cómo plasmamos el método científico, ¿cierto?, para revisar en este caso, el tema de la sequía. Aquí mismo tengo... Vamos a revisar al tiro esta noticia. ¿La noticia la revisaron con el ayudante? Sí, para responder las preguntas que salían ahí. Ya, entonces respondieron estas preguntas en la ayudantía. O sea, no sé si eran exactamente esas, pero respondimos unas preguntas. Respondimos las 3 primeras preguntas, algo así era. Ya, y entonces la idea es que una vez que, bueno, hoy día entonces vamos a seguir trabajando con el tema de responder las preguntas en el segundo bloque y vamos a revisar, o ya dejémoslo para el segundo bloque porque si no vamos a quedar muy interrumpidos. Nos conectamos entonces, ¿qué hora es? Las 2:34. Es que aquí se me cierra el Zoom, voy a dejar de compartir. Ya, ahí me llega el Zoom completo. Ya. Entonces, ya, explicarles que el producto es este video, ¿cierto? Que ustedes van a producir con 3 a 4 compañeros.
Y no, con 2 a 3 personas. Ahí me aclaró el profe, porque primero habían dicho que era de 3 a 4. Van a realizar un posteo de estos contenidos en 5 diapositivas y tienen que subirlo a un link, la formación de los grupos. Yo no sé si ya hicieron eso. Sí, profe, pero nosotros, bueno, la gran mayoría subió grupos de 4. Mm, Entonces, yo creo que ahí no, hay un problema. no hay problema. Lo importante es saber si alguien, por ejemplo, no tiene grupo ahora. ¿Están todos con grupo? ¿O saben de alguien que no tenga grupo? Iván Carrera. Iván, sorry, tú me mandaste un correo, como les comenté, la clase de la semana pasada, el segundo bloque, había que entrar de nuevo con otro link. Si alguien pudiera integrar a Iván en su grupo, Los que tengan grupos de 3. sí, esa es la idea. Sí, pues hoy día es importante que se formaran ya todos los grupos porque la otra semana no vamos a tener clase y la semana siguiente solo van a tener el martes para trabajar en horario de clases, por así decirlo. La ayudantía van a seguir trabajando con el ayudante. ¿Alguien, porfa? ¿No hay algún grupo de 3? Yo todavía no tengo acceso a los grupos. ¿No? Chuta. Mira, si estuvieran todos de a 4, por último dejamos uno de 5 y le damos un tiempito más a ese grupo. ¿Puede ser? Pero igual habría que ver si hay un grupo de 3. Eso acabo de Según yo preguntar. sí hay grupos de 3 porque en el correo sí habían de 3. Esa es la idea. ¿Algún grupo de 3 que se pueda juntar con Iván? Iván Carrera. Profe, si no hay grupos que se meta al nuestro, pero nosotros somos 4, ese es el tema. Disculpa, ¿tu nombre me podía hablar por el chat? Ya. Bueno, igual sería fome que después hubiera un grupo de 3 y ahora si estoy preguntando si hay grupo de 3, ninguno me diga. Carlos Valdivieso, entonces, me estaba hablando recién, ya. Ya, seguimos entonces. ¿Y qué haría ahí en ese grupo, Iván? En el grupo de Carlos Valdivieso. Ustedes ahí se coordinan. Ya, Profe, entonces, tendríamos que volver a... Profe, tendríamos que dime, volver a llenar el formulario y agregarlo a él, ¿cierto? sí, po, Profe, dígame. yo tengo grupo de 3. ¿Cuál es tu Es nombre, que pensé disculpa? que éramos 4, pero somos 3. Marcelo Donoso. Ya, lo dejamos con Marcelo entonces. Sí. Ahí tú te coordinas con ellos, Iván, por favor. Pero, profe, ¿y Profe, el nosotros igual formulario? mandamos. Sí, ¿cómo lo haríamos? No hay problema. Igual manden de nuevo el formulario y yo... ¿Y cómo se llama? Y yo después me acuerdo que era ese grupo de 4, Ya. en caso para la presentación. Ya, lo dejamos hasta acá y a las 2:50 me conecto de nuevo para que tengamos otra sesión de 40 minutos, porque por problemas administrativos todavía no me hacen la cuenta de la Santa María. ¿Ok? Conéctese Profe, ¿nos entonces. metemos al tiro en el otro o a las 2:50?